Bienvenidos a un nuevo episodio de Hazlo en Grande Podcast y hoy con un tema espectacular que para mí ha sido súper retador, creo que de las cosas que más me ha dado duro en la vida y son las finanzas, porque yo entendí que cuando uno tiene unas finanzas sanas hay un crecimiento seguro. Creo firmemente que cualquier persona con actitud y las herramientas correctas pueden transformar sus resultados. Soy Caro Calle, mentora de emprendedores y consultora de empresarios y estoy aquí para enseñarte cómo hacerlo en grande. Yo todo el tiempo pensé que uno lo único que necesitaba en la vida o la habilidad más importante era vender. Y yo pensaba esto porque toda mi vida he sido muy comercial, porque me ha parecido re importante esta habilidad, entonces como que siempre pensé que lo más importante era vender. Y yo muchas veces decía que yo por ventas no sufría, que yo nunca me iba a quedar como embalada o no iba a poder tener dinero para comer o lo que sea, porque como yo vendo, pues en cualquier momento de la vida, si me toca vender lo que sea, pues lo voy a hacer. Entonces yo me sentía tranquila por el hecho de saber vender. Pero resulta que con los años empecé a entender que no solamente era vender, porque yo vendo mucho, sé, gracias a Dios tengo esa habilidad, pero si yo vendo mucho y genero mucho dinero, pero no lo sé manejar y no lo sé gestionar, pues obviamente ahí no va a haber un crecimiento. Entonces llegó un momento de mi vida donde dije como fue pucha, ¿qué es lo que uno tiene que tener más fuerte para poder tener unas bases tanto personales como en la empresa? Digamos que es muy importante entender las dos, o sea, tanto el personal como del emprendimiento o de empresa, porque ambas son diferentes, pero si uno es igual de organizado, igual la sabe gestionar, pues va a poder tener cada vez mucho más dinero, porque no es solamente el hecho de hacer dinero, que era lo que yo pensaba, sino saberlo manejar. Entonces hoy vengo a hablarles de esto porque en esta época, precisamente finalizando un año donde estamos en fiestas, celebrando con la familia, buscando aguinaldos, los regalos para los hijos, el niño Dios, estamos pensando mucho en dinero y tal vez estamos gastando más del que deberíamos por no saber organizar bien las finanzas. Y pasa mucho que cuando estamos acabando el año nos exageramos en cosas y cuando empezamos el año empezamos muy apretados por ese mismo desorden que pudimos tener en diciembre o tal vez en todo el año. En mi caso, yo quiero contarles una historia. A mí me gusta empezar con historias. En estos días alguien me decía como, Caro, es que tú cuentas muchas historias, pero nosotros necesitamos tips y aprender sobre eso. Y yo siempre que cuento una historia estoy tratando de darles una enseñanza a ustedes con la misma experiencia que yo ya tuve, porque realmente cuando uno puede acortarle el camino a las personas, desde la experiencia y el conocimiento que uno ya tiene, estoy segura que puede aportarles demasiado. Lo que pasa es que, como dicen por ahí, nadie escarmienta en cabeza ajena. Entonces muchas veces uno escucha información, escucha podcasts, lee libros, pero no hace caso. Entonces lo que uno tiene que hacer es como escuchar atentamente y saber qué de esa información que te están dando te funciona a ti y te sirve para no ir a meter la pata como los otros las hemos metido. Entonces hoy quiero contarles mi historia en temas de finanzas, que es algo donde les estoy abriendo mi vida, mi alma. Yo creo que este espacio se ha vuelto muy de abrirme sin pena, sin tener que esconder nada. Yo creo que pues yo soy una persona que trata de ser coherente, que en las redes sociales muestra realmente lo que soy. Incluso en estos días que me tocó montar unos videos y un viaje que no eran la fecha exacta que yo estaba, me sentía muy rara porque realmente ese no es mi estilo. O sea, yo soy una persona que soy súper real, lo que salió, salió, lo que se fue, pero muchas veces por temas estratégicos, por temas de redes sociales, por temas bueno, un montón de cosas, pues uno tiene que ser un poco más prudente y estratégico. Pero yo trato de ser muy abierta y muy natural en todo lo que yo hago y mucho más en este espacio que es como mi espacio seguro y que las personas que me escuchan acá es porque realmente conectan conmigo y con lo que yo puedo contarles. Entonces empiezo por decirles que yo desde el colegio toda mi vida, se los había dicho en algún episodio, he vendido. Siento que lo tengo en la sangre, que lo tengo en el alma, que me fluye. Entonces yo vendía ropa de gimnasio, vendía pijamas. En una época empecé a hacer cejas, no sé por qué, o sea, soy cero estética y cero que me gusta eso, pero como que yo con el depilador hacía muy bonitas las cejas y en esa época del colegio la moda era así delgadas, como de grilla, y yo las hacía. Entonces en el descanso nos quedábamos como las niñas que querían y me
pedían la cita y yo les cobraba, no sé, 2.000 pesos, no me acuerdo. Entonces realmente como que siempre he sido muy vendedora. Entonces yo vendía lo que fuera, pero vendía. O sea, a mí siempre me ha gustado el dinero, pero no como el dinero por extravagancia o por exageración, sino que realmente a mí me gustan los negocios, ¿cierto? Me gusta como el tema de compartir con personas, de relacionarme. Entonces, yo he sido muy vendedora y siempre, gracias a Dios, he tenido como buen dinero, porque yo misma pues he sido muy buena para hacer dinero. Pero desde que me acuerdo y desde que tengo uso de razón, así como me llega el dinero y como lo atraigo y yo soy cero carente y abundancia, siento que así mismo se me va. Porque cuando uno hace mucho dinero pero no lo cuida, pues obviamente eso se va, ¿cierto? Entonces hay un montón de cosas que hay que empezar a analizar profundamente, porque no solamente la gente tiene carencias mentales del dinero, muchas veces se habla de que hay carencia por la crianza, por el tema mental, hay gente que siempre está mal económicamente, que no atrae dinero, entonces eso es un tema de carencia. En mi caso, yo creo que es al revés. Yo tengo un tema que ya vengo trabajando, que es el de no tenerle como respeto al dinero. Una cosa es miedo, pero otra cosa es respeto. Y yo siento que a mí el dinero era como si fuera papel. Pues era como, pues no importa, yo lo hago. O sea, si necesito tal plata, pues yo la hago y ya. Siempre he pensado así. Como, yo quiero esto, pues no importa, yo me meto y después lo consigo. Y lo peor es que siempre lo he conseguido, gracias a Dios. Pero el estar viviendo en vidas con más dinero del que uno gana, que eso es lo que casi la mayoría de personas hacemos y es un error gravísimo, es vivir por encima de tu capacidad y por encima de lo que tú te ganas. Obviamente eso se vuelve una bola de nieve, porque yo desde muy joven siempre decía, quiero esto, hago la plata, pues yo me metía y hacía la plata, ¿cierto? Pero llegan momentos de la vida que tú no puedes hacerlo por más que tengas la habilidad de vender, porque en casos donde hay enfermedad tuya o de familiares, en caso donde hay una pandemia, en caso donde hay tu esposo o una persona sin trabajo de tu familia, son un montón de cosas que se empiezan a salir de las manos, que por más que uno venda, como yo, no tiene como o sea, no es como que tú vas a solucionar toda tu vida siempre porque vendas. Si tú vendes, pero no manejas bien el dinero, obviamente eso no va a llegar a un buen fin, ¿cierto? Entonces yo me empecé a dar cuenta desde el colegio que les contaba que yo hacía dinero, 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 era muy feliz, hacía de todo, gastaba con mis amigas, era muy amplia, yo siempre fui la amiga que invitaba a todo el mundo, pero cuando ya yo necesitaba cosas muy puntuales, pues no lo tenía, porque no tenía el hábito del ahorro, no tenía el hábito de llevar mis gastos para saber qué gastaba y qué me entraba y qué me salía. Y eso empezó desde muy joven. Entonces yo les cuento estas historias porque yo quiero que las personas que no me escuchen, que sean jóvenes, empiecen a entender y aprender cosas que yo nunca aprendí ni nunca escuché. Yo en mi vida, cuando era joven, nunca me puse a escuchar un podcast, pues ni siquiera existían, o un tema académico o capacitaciones. Incluso cuando iba a una capacitación era dormida, o era mirando para otro lado, o era chismoseando con gente. Yo nunca aproveché esa información que me pudieron dar en algún momento. Y en este momento de la vida, uno que tiene acceso a tantas cosas, debería ponerle un poquito de atención para poder evitar pues un montón de errores que las personas que somos más adultas y tenemos experiencia ya hemos vivido. Entonces les contaba eso, después entré a la universidad, yo tuve muchas cosas, yo les conté que yo hice como 1000 trabajos, yo estuve en todas las cosas de bares, discotecas, excursiones de once, yo fui una persona muy, muy sociable, me relacionaba con muchísimas personas, todo el tiempo me metía en proyectos, trabajaba en conciertos, en logística. Pero como les digo, yo hacía muy buen dinero, pero ese dinero se me esfumaba, ¿cierto? Cuando ya empecé a tener una vida de mayor, de grande, que uno muchas veces sueña con ser grande y cuando ya es grande es como, pucha, yo no quiero ser más adulto, ¿cierto? Porque eso le pasa a mucha gente. Yo siento que lo duro ahí es el hecho de no haber sido organizado desde un principio, porque yo hice tanto dinero, que yo hoy podría tener 2 o 3 inversiones, casa, carro, todo pago, porque yo hice mucho dinero. Entonces siento que no fui organizada desde el principio y que cuando me metí en la empresa y decidí tener empresa, eso sí lo tengo clarísimo. Yo empecé desde el primer momento y dije, yo quiero una empresa, yo no quiero un negocito pequeño, por eso mi sello se llama de emprendedor a empresario, porque yo le enseño a la gente a pensar desde la mentalidad de empresario, ¿cierto? Cuando uno va a tener una empresa, porque yo tuve negocitos son vender pijamas, vender ropa, vender brownies, hacer las cejas en el colegio, eso es un negocio, un emprendimiento, pero yo quería una empresa.
Entonces, cuando yo me metí ya a tener empresa, yo empecé a buscar contadores y a decir como, ay, no, un contador que me asesore, un contador que me asesore, y le pagaba por horas, porque pues obviamente uno empezando no tiene el dinero, entonces era con las uñas. Entonces yo era como, no, yo no puedo contratar a un contador ya fijo, entonces yo le decía, pues como que pedía recomendaciones y contrataba gente por horas, una hora, y ya, me explicaban un montón de cosas que yo no entendía nada, y ya por a los 2 o 3 meses otra vez un contador de una hora, y así sucesivamente. Resulta que, como yo les dije, yo empecé a ganar muy bien, gracias a Dios, en varios negocios. En pandemia hice un negocio muy grande y crecí muchísimo, que les he contado de eso, pero ya cuando empecé con mi empresa, aunque no fue un crecimiento tan grande como lo otro que era la network marketing, esta sí era una empresa pues tradicional y es un tema de servicios, de asesoría. Obviamente es más lento, pero mi crecimiento fue muy rápido a pesar de que es una empresa tradicional. Empecé a tener muchos clientes por voz a voz, porque hacía un trabajo y le gustaba al cliente, entonces me recomendaba y entonces empecé a crecer y empecé a hacer mucho dinero que no supe manejar. O sea, realmente yo no soy una persona extravagante que salga y se compre 1.000 millones de ropa o que no, pero sí me gusta mucho compartir con mi familia, me encanta ir a restaurantes, me encanta ir a hoteles, a hosterías, pues ni siquiera viajes grandes, ni siquiera ropa, pero sí, obviamente, digamos que vivir muy rico, ¿cierto? A mí me gusta la vida buena, me encantan los spa, hacerme masajes, entonces digamos que, y tengo pues unos gustos también alticos, que iPhone, que el computador Mac, que el reloj Apple Watch, que no sé qué. Entonces como que obviamente uno no se va midiendo ni piensa en un futuro, o bueno, por lo menos no todos, en mi caso no. Entonces, en el momento en que ya yo dije, pucha, ya, pues como que necesito algo, por ejemplo, la DIAN, ¿cierto? Eso es lo primero que empieza a pasar. Es como que cuando ya tú llevas 1 año, 2 años de tu empresa y te dicen, bueno, y tú ya declaraste renta, ¿uno qué? Yo declaro renta hace muchos años como persona natural, porque yo tenía unos salarios altos porque era directora comercial y trabajaba en empresas donde ganaba bien, entonces yo declaro, pero yo no sé nada de eso, a mí me piden los documentos, no sabía nada de eso. Yo no sabía nada de eso, a mí me pedían unos documentos, yo los daba, me ponían a declarar y listo, ¿cierto? Pero eso es lo malo, que uno sí tiene que entender qué le están haciendo. Mucha gente pasa sus papeles a la loca, el último día, pucha, tengo que declarar, le dice al contador, no, 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 que no me toque pagar nada y ya, ¿cierto? Grave error. Ahí, primer error que quiero decirles. Yo mucho tiempo declaré como persona natural y me preguntaban, ¿quieres pagar o no quieres pagar? Y yo decía, no, pues obvio no quiero pagar, ¿cierto? Porque uno piensa, obviamente, desde el ahorro y desde no pagar plata y ya. Pero nunca me dijeron que el hecho de no pagar era que estaba mostrando que ganaba mucho menos, entonces el día que necesitara un préstamo o necesitara meter documentos para un carro, una casa, todo, mi declaración estaba muy bajita por el hecho de no haber pagado y no he demostrado lo que realmente me ganaba. Pero eso no te lo explica nadie con plastilina, o muy pocas personas. Gracias a Dios ya encontré un contador que es huepucha en plastilina, te explica todo, un contador, no, una empresa muy buena. Pero pasé por ahí por 5 o 6 contadores que realmente a ellos les importa decirte sí, hágalo así, o pague aquí o pague acá y chao, chao, ¿cierto? Entonces los invito a que las personas que ya declaran renta, tanto como persona natural como empresa, el que tenga empresa y empiece con su emprendimiento, desde el minuto uno entiendan en plastilina qué tiene que ver la DIAN, cómo le tienes que pagar a la DIAN, cómo tienes que hacer eso, porque mucha gente odia la DIAN, dicen que es el socio más duro. Sí, yo en este momento también estoy preocupada porque hay que organizar todo el tema de la DIAN, pero yo siento que eso es un tema de orden. O sea, es que si tú desde el principio te organizas y tú sabes que ese IVA que te va a entrar es desde la DIAN, eso no se tiene por qué tocar. Lo que pasa es que uno, cuando empieza como emprendedor, como muchas veces no le da económicamente el mes, pues le toca gastarse el IVA, ¿cierto? Y cuando uno es persona natural, lo que quiere es ahorrarse dinero. Entonces, con los años, eso le empieza a afectar. Entonces, primer error fue que yo muchos años hice una declaración, o me hicieron los contadores declaraciones que digamos, ¿cómo se llama eso? O sea, era bueno para mí en el momento por no pagar plata, pero era malo para el futuro, yo nunca lo supe, ¿cierto? Entonces nunca se demostró realmente lo que yo me ganaba. Entonces, en declaración de renta como persona natural, mucho tiempo parecía como si yo ganara muy poco, entonces eso no me servía para crecimiento financiero, para préstamos, todo.
Después, cuando empecé en mi emprendimiento, pagué contadores por horas, por como 2 o 3 años así súper desorganizado, entonces nunca supe bien lo del IVA, nunca, algunas veces no pagué impuesto de yo no sé qué, el impuesto de la renta, o sea, un montón de cosas que uno, industria y comercio, cosas que uno tiene que entender, pero ya después cuando lo entendí, pues obviamente ya tenía sanciones, ya tenía acumulado, entonces es más dinero. Entonces yo empecé a entender que si uno tiene claras las finanzas y si uno tiene unas finanzas sanas, ahí hay crecimiento, porque de nada sirve vender y facturar si tú no sabes manejar el dinero o si no conoces todas estas formalidades y estas cosas que debes cumplir legalmente, por lo menos acá en Colombia, aunque todos los países tienen sus regulaciones, sí o sí, si uno no gestiona bien su dinero, pues puede llegar a tener muchos problemas a futuro. Entonces quiero decirles algo que yo entendí en algún momento y me quedé como que, pues como que para mí era lo mismo y yo quiero que ustedes lo entiendan, y es que hay una diferencia gigante entre contabilidad, finanzas y tesorería. Son tres temas diferentes. Uno muchas veces dice, no, es que necesito un contador o así la contabilidad de la empresa. Las finanzas, la contabilidad y la tesorería son tres cosas que se interrelacionan, pero que tienen enfoques y objetivos completamente diferentes. Entonces yo quiero hoy decírselos porque cuando yo lo entendí, también me empezó a cambiar un poco el chip, tanto personal como en la empresa, ¿cierto? Entonces lo primero es que la contabilidad es pasado. O sea, piensen en eso, la contabilidad es pasado, es lo que ya ocurrió, ¿cierto? Esa es la contabilidad. Las finanzas es el futuro, es cómo utilizar esos recursos de manera óptima, ¿cierto? Esas son las finanzas. Y la tesorería es el presente, es más a corto plazo, que es la gestión de la caja y la liquidez diaria de una empresa o tuya como persona. Entonces, cuando tú entiendes que contabilidad, finanzas y tesorería son tres cosas distintas, tú empiezas a irte por donde necesites en ese momento de la vida y en la etapa en la que estés. Entonces, yo les recomiendo a los que tienen emprendimientos y están empezando que tengan mínimamente una persona administrativa o tesorera que sea la persona que les maneja esa liquidez diaria y esos recursos o esa gestión de caja que a uno se le empieza a pasar y a pasar y a pasar en gastos hormiga, y que ahí es donde empiezan a haber un montón de huecos que uno ni siquiera se da cuenta. Y también en la vida personal, uno muchas veces gasta y gasta en cosas muy chiquitas que uno dice como no, pues es que yo no soy una persona que me pase comprando cosas muy costosas o ropa, pero en esos gastos hormigas que son un café, un juguito, una pastel, eso es mucho más dinero de lo que uno cree. Entonces yo quiero que ustedes empiecen por tener una tesorera o ustedes ser su propio tesorero, pero llevar, digamos, que esos recursos del día a día súper escritos, tanto en la empresa como en la persona. Hay muchas aplicaciones para gestionar el dinero bien en el celular. Ustedes ponen manejo de dinero, gestión de dinero, y hay muchas aplicaciones donde tú puedes meter tus gastos diarios, incluso los puedes poner por categorías, como por ejemplo ocio, transporte, entonces ahí metes Uber, Didi, gasolina, puedes poner familia y entonces las salidas con la familia, puedes poner médicos y ahí pones medicamentos, citas médicas, bueno, ya cada uno lo puede hacer como quiera y como le quede más cómodo, pero que realmente ustedes empiecen a mirar cuánto dinero se gastan al mes. Porque muchas veces uno dice, ay, pero es que yo no tengo plata, es que a mí me entra plata y se me va. Pero es porque ni siquiera tienes claro cuánto realmente te entra y cuánto realmente te sale. Entonces uno puede gestionar eso en una aplicación, en una nota, yo lo pongo en las notas del celular y después lo paso a un Excel. La gente que es más organizado, que le gusta el Excel, lo puede hacer en Excel, y el que no quiera lo puede hacer en una agendita. Yo tengo gente que se pasa con una agendita y un lapicero y apunta absolutamente todo. Lo importante es que lleves toda la cuenta de lo que sale y de lo que entra. Al principio es una dinámica un poco compleja, a uno se le olvida, o sea, yo llevaba por ahí 2 años intentándolo y ya hace por ahí 3 meses lo hago, por eso hoy vengo a hablarles del tema, porque yo vengo en un trabajo hace mucho tiempo, entonces soy coherente y les vengo a decir lo que ya aprendí, ¿cierto? Entonces yo intenté con aplicaciones, intenté con las notas del celular, intenté con agendita en mano, o sea, todas las que les estoy diciendo, hasta que ya lo logré, que es con un Excel. Yo me siento cada semanita y paso lo de las notas, lo pongo en unas noticas y lo paso al Excel organizado y entonces ya me queda bien.
Y ahí me empecé a dar cuenta de todos mis gastos hormiga, de todas las platas que estaba pagando bobamente, de un montón de aplicaciones que yo ponía así, aceptar, sí, aceptar, sí, aceptar, todas las aplicaciones. Estaba pagando casi como 600.000 pesos en aplicaciones para las niñas, para pintar, para mí, para editar, un montón de cosas que realmente no se necesitan, ¿cierto? Entonces, cuando yo empecé a hacer esas cosas y a organizarme, empecé a cuadrar mi vida demasiado. Obviamente ya traigo una bola de nieve de muchísimo tiempo, donde obviamente tengo deudas que no fueron adquiridas inteligentemente. Digamos que hubo épocas que han sido duras, entonces también empieza como una bola de nieve, pero cuando uno ya se organiza y tiene todo eso tan gestionado y tiene por lo menos visión a futuro de qué debes y qué necesitas y qué quieres, porque son cosas distintas, ya uno se siente un poco más tranquilo porque por lo menos sabe manejar el dinero, ¿cierto? Ya hay otra cosa que es el que sabe manejar el dinero, pero no sabe hacer dinero, o le da cuesta hacer dinero, o no sabe vender, o no tiene la habilidad, o bueno, eso ya es otro tema que hay que hablar, que es el tema de las ventas. Yo amo las ventas, me apasionan las ventas, puedo sentarme acá a hablar 3 o 4 horas de ventas, pero en este momento quería decirles era que primero hay que tener finanzas sanas para poder que haya un crecimiento, porque de nada sirve empezar a traer mucho dinero si uno no está organizado. Entonces quiero decirles la diferencia clave entre la contabilidad, las finanzas y la tesorería. La contabilidad registra lo que sucede, ¿cierto? Lo que sucede en el día a día. Las finanzas planifican y optimizan recursos y la tesorería gestiona el flujo de efectivo en el día a día. De hecho, cuando una empresa ya crece mucho o uno ya tiene el nivel financiero para lograrlo, uno debería tener un área de contabilidad, un área de tesorería y una área financiera. Cuando uno está empezando, puede tener alguien que tenga un poco de de las tres áreas y te pueda ir como guiando desde desde las tres cosas, pero realmente son enfoques diferentes, aunque se interrelacionen. Eso es algo que tienen que entender. Y quería decirles como mis tips o mis consejos, por así decirlo, de lo que me ha servido últimamente. Y es lo primero, tener un presupuesto. Yo antes era como, pues, vendía, facturaba y gastaba, ¿cierto? Sin pensar. Ya digamos que por más que facture, yo tengo un presupuesto mensual. Yo antes iba a muchos restaurantes, podía ir a 3 o 4 veces a la semana a comer en un restaurante. Ya tengo un presupuesto mensual de 2 salidas máximas, porque además hago muchos clientes incógnitos, porque mis clientes más o menos, pues son muchos restaurantes, entonces yo también hago muchos que son parte de mi trabajo. Entonces digamos que ahí es muy feliz, porque yo también dije, si a mí me encanta ir a restaurantes, me encanta ir a lugares lindos y eso es también parte de mi trabajo, ya ahí yo pues supe cómo combinar las dos cosas. Pero de mi presupuesto, entonces yo ya tengo que máximo voy a 2 restaurantes buenos al mes, ¿cierto? Puede que en algún momento me toque 1 o 2 más por un cumpleaños o algo así, y en otros meses no lo tenga que hacer porque tengo otras salidas, cumpleaños o fincas o cosas, entonces no lo hago. Pero ya lo tengo en mi cabeza, o sea, ya no lo hago desmedidamente, ¿cierto? Y así con todos los presupuestos, por ejemplo, para mis hijas. Cuando uno se vuelve mamá, no sé si todo el mundo, pero a mí me provoca darle muchas cosas. Yo no soy una mamá, creo yo, que sea muy alcahueta y que las esté malcriando y que les dé de todo, no, pero a mí sí me gusta como mucho detallito, que una pincita, que un chulito, que una muñequita barata. Entonces como que sí, en esas cositas que son pequeñitas, en cada salida, en cada salida, en cada salida, obviamente todo eso suma. Entonces ya tenemos presupuesto. Yo soy una mamá que no me gusta decirle a mis hijas que eso tan caro o que no se puede o que no hay plata, ¿cierto? Eso también se los quiero recomendar ya desde la parte de mamá, porque yo siento que eso es cuando uno empieza a ser carente, cuando uno empieza, si uno escuchó toda la vida en la casa que no hay plata, que todo es caro, que todo es costoso, que está muy duro, pues entonces eso es lo que van a aprender los hijos. Entonces yo ya empecé a decirles, este es el presupuesto de hoy, ¿cierto? Por ejemplo, salimos a cine y quieren crispetas, pero cuando salen del cine ya quieren helado, y ya cuando quieren helado quieren jueguitos del centro comercial. Entonces yo les digo, el presupuesto de hoy es para cine y crispetas. Decidan si quieren helado o si quieren jueguitos o si quieren cine. Entonces digamos que eso es lo que uno tiene que empezar a organizar
primero desde lo uno personal, después desde la empresa y después en la familia y en el hogar. Entonces yo quería hablarles de esto porque siento que ha sido mi talón de Aquiles. Yo siento que mis finanzas es la parte más débil de mi vida y que toda mi vida hice mucho dinero y he hecho mucho dinero, pero que realmente nunca lo supe manejar. Y también quiero contarles, o no lo sabía manejar, y también quiero decirles que yo siento que la vida le pone a uno situaciones y situaciones y situaciones para que uno aprenda las cosas y te las va a seguir poniendo hasta que tú lo aprendas. Yo siento de corazón que a mí la vida me ha mandado tanto dinero, la vida, Dios, el universo, como lo quieran llamar, me ha mandado tanto dinero que como yo no lo supe gestionar y no lo supe manejar, me dijeron, te lo voy a quitar hasta que lo aprendas a manejar, porque si no lo sabes manejar ya, pues mucho menos cuando tengas mucho dinero. Entonces yo siento que es una señal de Dios o del universo, como quien dice, o aprendes a manejarlo o no te llega más dinero. Entonces no puedo ser desagradecida ni decir que no me llega dinero porque, pues pucha, la vida es perfecta conmigo, pero sí me ha bajado mucho a lo que yo generaba en algún momento. Y siento que fue un año de mucho aprendizaje donde fue como, primero manéjalo, organízate y ahí sí te va a llegar todo el dinero. Entonces yo siento que esto les puede servir a ustedes. Siento que entender que finanzas sanas es crecimiento, entender que antes de querer dinero hay que saberlo manejar, porque uno le pide mucho plata, dinero, pero ¿para qué es? ¿Cómo la vas a organizar? ¿Cómo la vas a manejar? O sea, no es solamente dinero, incluso hay personas que se ganan la lotería y se enloquecen completamente o se la gastan en 1, 2, 3 meses, ya no tienen nada porque realmente no lo saben manejar. Entonces le podemos pedir al universo y a Dios, pero si nosotros estamos preparados para eso. Hay algo que escuché en estos días que se los había contado en una masterclass que tuve, pero se los quiero contar acá para terminar este episodio. Y es que cuando tú estás pidiéndole a Dios algo o al universo, donde hay una nube, por ejemplo, llena de lluvia, digamos que esas son las bendiciones. Hazte de cuenta que la nube con agua son todas las bendiciones. Y tú le estás pidiendo como agricultor o como persona que cuida su finca que llueva para que te puedan crecer esas matas o que esa siembra florezca, ¿cierto? Si tú te quedas pidiéndole a Dios que suelte esa lluvia y que llueva para que las flores crezcan, pero tú no sembraste, no regaste pues como el lote, no lo mantuviste como era, no lo fumigaste, no le echaste cositas para que floreciera, obviamente cuando caiga la lluvia, si eso no está preparado, no va a crecer nada, ¿cierto? Entonces no puede pasar que tú sueñes con que te crezcan un montón de frutos en ese lugar, pero que cuando la lluvia caiga tú salgas a correr apenas a echarlo, apenas a abonarlo, apenas a hacerlo. Tú tienes que estar preparado para recibir esa lluvia, ¿cierto? En ese caso, para que todo eso crezca. Pero es lo mismo en la vida. Si tú quieres y pides y pides y pides, pero tú no estás preparado, obviamente eso no va a dar fruto. Por eso yo soy súper en contra de que la suerte y la suerte y la suerte, porque yo pienso que la suerte es la oportunidad con la preparación, cuando se unen. Entonces, cuando tú estás preparado, tanto mentalmente, psicológicamente, en organización, pues las cosas te van a llegar. Entonces, terminando este episodio, quiero que se sienten, revisen sus finanzas de todo este año, piensen qué quieren para el otro año, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus objetivos, en números, cada cuánto se quieren ganar, cada mes cuánto se quieren ganar, cuánto dinero se quieren hacer en total en el 2025. Y de ahí para atrás tienen que empezar a organizar cómo van a lograr eso, de qué manera van a lograrlo. Pero eso se puede hacer si obviamente somos organizados financieramente. Entonces creo que por acá ya estamos terminando este episodio. Voy a tener unos episodios muy chéveres para este resto de año porque me encantaría que se queden acá conmigo, que me escuchen. El otro año vamos a tener unos invitados espectaculares. Yo lo que quiero hacer con este podcast es que ustedes aprendan un montón de cosas que yo ya aprendí. Tal vez yo también aprender mucho de ustedes, y me pueden dejar comentarios y me cuentan qué les parece, qué temas les gustaría escuchar o qué quieren aprender o profundizar. Y muchas gracias por escucharme. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.